Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Presenta la Comisión Especial para la Reforma Electoral las propuestas de los foros de distintos sectores de la sociedad. La iniciativa se enviará al Congreso en el mes de febrero. Responde la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump que el TEMEC debe mantenerse. Afirma que el acuerdo comercial es defendido por empresarios de Canadá y Estados Unidos. Se va a investigar a detalle el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó sin vida a 14 personas. La Secretaría Anticorrupción está revisando que no se hayan presentado omisiones por parte de algún servidor público. Se realizará un parlamento abierto en la Ciudad de México para elaborar una iniciativa de ley que regule la operación de refugios animales. Estrenan casa más de 4.700 familias derechohabientes de Infonavit como parte del plan Vivienda que impulsa el gobierno federal. Inicia el registro para la compra de boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. ¿Cómo están? Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Llegamos al jueves. Jueves, Guadalupe, muy buenos días. Así es, jueves 15 de enero. Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo están en radio? Buenos días, 95.7 de FM. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Y les recordamos que estamos disponibles también en todas nuestras redes sociales. Ahí las puede ver usted en la pantalla. Particularmente, siga nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información y siempre recibimos con mucho gusto sus comentarios y opiniones y pueden usar el hashtag 11 Noticias. El tema que se está analizando en el Congreso, en el INE y también por parte de la Presidencia de la República es cómo vendrá la reforma electoral. El proceso será en 2027 y ya tendría que estar lista esta nueva propuesta que va tomando forma. La Comisión Presidencial para el tema, los coordinadores legislativos de Morena en las cámaras de diputados y senadores se reunieron en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum revisando el tema, los acuerdos preliminares, cómo iría la iniciativa. Todo esto incluye los planteamientos de los foros de consulta que se realizaron a nivel nacional. Al término del encuentro, que duró más de 3 horas, el coordinador Ricardo Monreal informó que la presidenta enfatizó que el dictamen debe garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. La presidenta fue muy clara en eso. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, no. Yo creo en la autonomía y hay que garantizar la autonomía a los órganos electorales. La autonomía, eso lo afirmó la presidenta, está garantizada. O sea, la autonomía del INE está garantizada. Luego de la presentación de este documento en Palacio Nacional, el coordinador de Morena señaló que pese a que no se ha definido cuál sería la Cámara de origen, la iniciativa se va a enviar al Congreso en la primera o segunda semana de febrero a más tardar. También informó que se va a reunir con sus aliados políticos, el PT y el Verde Ecologista, para presentarles el proyecto. Y esto es lo importante, buscar el consenso y también el voto aprobatorio de estas fuerzas políticas en el Congreso. Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, dijo que lo más importante de la iniciativa es la participación ciudadana. Viene una nueva etapa donde el pueblo va a ser realmente quien ejerce el poder, quien decida. La consolidación de la democracia participativa, ese es el gran tema de la reforma electoral. Y previo a esta reunión, la reforma electoral fue el tema de debate en la sesión permanente del Congreso. Ya los partidos de oposición han dado una postura. En la sesión permanente del Congreso, la iniciativa de reforma político-electoral fue el tema que predominó entre las y los legisladores. La presidenta del Senado, Laura Itzel Flores, afirmó que la iniciativa debe respetar la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral.
el cual dijo es el punto principal que debe de abordar la reforma. Yo estoy a favor de que exista autonomía o independencia, como le quieran llamar, pero yo lo que quiero señalar es que considero que no debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral. Por su parte, la oposición dejó en claro que no acompañará esta reforma. El senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del grupo parlamentario del PAN, acusó a Morena de impulsar una agenda de control total mediante la reforma electoral y la figura de revocación de mandato, a las que calificó como parte de una estrategia autoritaria. Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder. Por eso para nosotros esta no es una reforma electoral. Esta para nosotros es la ley Maduro que el gobierno de Morena quiere instaurar en México. En tanto, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acusó a Morena de querer preparar una reforma para adueñarse del INE y con ello no dejar el poder en 2030, cuando dijo las elecciones no le favorezcan. La primera, quedarse ya totalmente con el INE, colonizarlo, para que esa noche del 1 de junio del 2030 el INE cante el resultado que ellos quieran. La segunda, para desaparecer a los partidos. Y la tercera, para no tener opositores aquí en la Cámara. No les gustan los opositores. No les gusta que les digan pues, la realidad. Por su parte, la vicepresidenta de la mesa directiva, la senadora morenista Verónica Noemí Farjat, pidió no especular y no creer en los dichos de la oposición, pues dijo, aún no hay un documento oficial en el cual se pueda trabajar. Pidió calma a la ciudadanía y esperar a que el texto de la reforma esté listo. Entonces van a salir con cualquier tipo de cosa, pero les pedimos a toda la ciudadanía que muy amablemente nos ve a través de ustedes, de sus medios de comunicación, por favor esperen a que esté el texto de la reforma y entonces sobre eso vamos a empezar a discutir y hablar. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, detalló que el Congreso y el Instituto Nacional Electoral tendrán un acercamiento previo a que la iniciativa de la reforma político-electoral llegue a la Cámara de Diputados. Con imágenes de Eduardo Casanova, Yair Maya e información de Axel Meneses, 11 Noticias. La Suprema Corte de Justicia ha confirmado la facultad de la presidencia del INE para proponer a las y los titulares de la Secretaría Ejecutiva del organismo, así como de las direcciones y unidades técnicas del instituto. Fueron 6 votos contra 3. El Pleno declaró improcedente la controversia presentada así por el Consejo General del INE en noviembre de 2024 contra los llamados superpoderes de la consejera presidenta Guadalupe Taidey, que le otorgara la reforma electoral de instituciones y procedimientos electorales. No creo que por esas disposiciones se esté afectando ni la independencia ni la autonomía del órgano autónomo, el INE, porque no se está ordenando que sea alguien ajeno al propio INE que nombre a estas personas. Queda dentro de las atribuciones de los propios órganos internos del INE. Vamos a cambiar completamente de tema y es que, mire, el gobierno mexicano defendió con cifras, con datos, los beneficios del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Y es que destacó que el sector privado de Estados Unidos y de Canadá se han sumado a esta defensa luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con eliminarlo. Mi compañero Armando Gama nos informa. Por cada un nuevo empleo que se genera en México, en Estados Unidos se crean 3. La unión de México, Estados Unidos y Canadá garantiza un bloque comercial frente a potencias como China. Y la clase empresarial estadounidense es quien más defiende el tratado comercial. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses. Los que más. Por supuesto, México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimas temas. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien consideró que el tratado comercial trilateral es irrelevante. La mandataria señaló que el acuerdo debe continuar y fortalecer la relación comercial de las 3 naciones.
Esta integración es muy difícil de romper. ¿Quiénes son los principales que defienden esto? Pues las empresas estadounidenses, que son beneficiarias de esta integración que se ha dado por 30, 40 años. Destacó que las fábricas y plantas de capital estadounidense establecidas en territorio nacional detonan el empleo. Hay un estudio que dice que se crearon 3 empleos en los Estados Unidos. No es que el empleo en Estados Unidos se venga para acá. Como hay integración, se crea empleo aquí y se crea empleo allá. El resultado, las exportaciones de productos hechos en territorio nacional con mano de obra mexicana crecieron 6.7% en octubre de 2025 al superar los 48.500 millones de dólares. Esto es casi 7% más que el mismo periodo del año pasado. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque la cercanía con Estados Unidos y la integración económica de muchas empresas, pues existe. Entonces, una parte se fabrica acá y otra parte se fabrica allá. La integración comercial de América del Norte, dijo la presidenta, hace frente a desafíos globales y otras potencias. Es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos. A ellos les conviene en esta competencia económica con otros países. Estoy convencida, pues, que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos. La mandataria adelantó que podría realizarse una nueva llamada telefónica con Donald Trump. Incluso no descartó un encuentro presencial, pero después del 20 de enero, fecha en la que se cumple un año del regreso del republicano a la Casa Blanca. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Armando Gama. Aquí en México, el Consejo de Negocios, en otros países como Estados Unidos, el Business Roundtable, y en Canadá, el Business Council, han destacado que se debe preservar esta alianza trilateral en materia comercial, pero además profundizar en la cooperación también en temas de seguridad. Destacan que se debe restablecer el tratado libre de aranceles para todos los bienes que cumplen con las reglas del tratado. Y agregan que durante décadas el comercio y la integración de cadenas de suministro en América del Norte han generado beneficios económicos significativos para los 3 países. Específicamente sobre esta relación comercial entre México y Estados Unidos, ya la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, destacó que nuestro país debe aprovechar las áreas de oportunidad ahora que Estados Unidos busca distanciarse de China. México es la solución, y lo hemos dicho en Washington y lo hemos dicho en Canadá, en Ottawa. México es la solución si Estados Unidos quiere reducir la dependencia de China, aquí está México, con gran mano de obra mexicana, con la industria mexicana. Ahí escuchábamos al presidente de la Coparmex, quien también habló del Plan México y resaltó que esta estrategia que impulsa el gobierno de México atrae importantes inversiones del exterior. El Plan México va muy de la mano con la inversión extranjera directa. Creo que, y lo hemos dicho, es un gran y ambicioso plan para México que tiene como objetivo industrializar el país, el desarrollo regional, que por cierto es fundamental para el país. Y parte de este desarrollo es la vivienda, una de las prioridades de esta administración. Hay avances importantes, hay familias que hoy cuentan con un hogar y millones de personas que han podido disminuir su deuda de crédito con el Infonavit. Vamos con la historia. Más de 4.700 familias derechohabientes del Infonavit ya estrenaron casa como parte del plan de vivienda para el bienestar que impulsa el gobierno federal. Son casas muy dignas, bien ubicadas, con todos los servicios, 60 metros, sala, comedor, cocina, baño completo, 2 recámaras, cuarto de servicio. Los beneficiarios, quienes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, viven en 22 municipios de 15 estados del país. Además, el Infonavit inició en 2025 el proceso de construcción de otras 319,000 viviendas. Disponibles para construcción, sumamos ya casi 980,000 millones de pesos, casi el billón de pesos.
Entonces, los recursos financieros del Infonavit están bastante bien. A la par, la Comisión Nacional de Vivienda, SEDATU y FOBISTE tienen la meta de construir este año otras 400,000 casas. Con lo que llegaremos prácticamente al 50% de la meta sexenal. Ya hay la reserva territorial necesaria para lograrlo. El Plan de Vivienda para el Bienestar 2025-2030 contempla construir 1.8 millones en total. La estrategia es integral. Además de construir casas, también ha otorgado más de 420,000 apoyos y créditos para mejoramiento de vivienda y beneficiado a 4.8 millones de personas con reestructuración de créditos, quitas, reducción de saldos y baja en tasas de interés. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el programa de vivienda beneficiará a cerca de 8 millones de familias derechohabientes y no derechohabientes. Pues es un programa de vivienda muy ambicioso y tiene como esencia una máxima, que es el acceso a la vivienda es un derecho. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. Bueno, eso respecto al Infonavit, pero el FOBISTE también cada vez son más trabajadoras y trabajadores del Estado que han sido beneficiadas y beneficiados con este programa de condonación de créditos. Mi compañero Salvador Martínez nos cuenta. Cientos de trabajadores del Estado adquirieron un crédito que los o las endeudó, pero no solo, sus generaciones terminarían de pagar esa deuda. Ante esto, el FOBISTE lanzó el programa de justicia de condonación de créditos, por lo que si usted adquirió un crédito de vivienda, puede inscribirse al programa cuya segunda y tercera etapa concluirán el próximo 30 de enero y 15 de febrero. Recordemos que el programa de justicia social con el que se condonan y se están resolviendo y liquidando los créditos, para el caso del FOBISTE, comenzó en el mes de mayo después de la publicación del decreto de nuestra presidenta y hemos beneficiado a más de 247,000 familias hasta la fecha. Esta condonación ha permitido que cientos de personas lograran por fin tener en sus manos la constancia de finiquito. Vine por mi constancia de finiquito y eran casi 300,000 pesos lo que debían, pero hoy ha sido liquidado todo. Vine por mi documento que ya está liquidada mi casa, debía más de 200,000 pesos. Venimos a recoger este documento que es importante para nosotros, sabiendo que ya somos dueños de nuestra vivienda. Hoy me dan mi carta de liquidación. Yo adquirí un crédito de 504,000 pesos, viene pagando prácticamente 1,100,000 y tenía una deuda de 835,000 pesos que era impagable para mí, estaba fuera de mis posibilidades. Usted también puede ser uno de estos beneficiarios. Actualice sus datos mandando un WhatsApp al 800-368-4783. Lo puede hacer también en el portal fobiste.gov.mx o en las oficinas de vivienda que el FOBISTE tiene en cada uno de los estados. Solo tenga su CURP a la mano. Esta campaña de actualización de datos ha permitido enviar a miles de derechohabientes cartas con buenas noticias, con la condonación de intereses y de adeudos a más de 83,000 personas a través de las y los carteros de México y el Servicio Postal Mexicano. Salvador Martínez, 11 Noticias. Bueno, las bajas temperaturas nos han castigado, pero sabemos, Elvira Angélica Rivera, que estamos en plena temporada de frentes fríos. Así es, hay un nuevo frente frío y la recomendación ahora es vestir varias capas de ropa, ya lo hemos mencionado anteriormente, y por ello a continuación les presentamos el pronóstico del estado del tiempo para este jueves. Lo prepararon los compañeros de Once Lab. Tenga a la mano el paraguas y no guarde la chamarra a quienes no sintonizan desde los estados del norte y centro del país, pues el Frente Frío número 28 ya recorre el Golfo de México con intensidad. El Frente Frío viene acompañado de una masa de aire polar. En las zonas de la Sierra de Chihuahua y Durango puede descender el termómetro hasta los 15 grados bajo cero. La recomendación es que se vista con varias capas de ropa con la técnica de cebolla para cuidar su salud. Precaución vial en Puebla, Veracruz e Hidalgo
por la baja visibilidad en carreteras, los bancos de niebla serán densos. Durante la tarde y noche de este 15 de enero es muy probable que llueva muy fuerte en Chiapas y Tabasco. Precaución por posibles inundaciones, encharcamientos y hasta deslaves. También hay que tener mucho cuidado con el viento que provocará el evento del norte. Vientos de hasta 100 kilómetros por hora experimentarán en el istmo de Tehuantepec y provocará oleaje elevado en Veracruz y Tamaulipas. En el Valle de México se prevé que caigan chubascos, descargas eléctricas y es crucial no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas. Y también es probable que granice en el Estado de México, en la capital del país y en Guerrero. Si va de salida, abríguese muy bien, maneje con mucha precaución y no olvide hidratarse muy bien a lo largo del día para evitar enfermedades respiratorias. Exactamente, personas adultas mayores, niños menores de 5 años, los más vulnerables frente a estas bajas temperaturas. Importante tener al día la vacunación y sobre todo no dejar de tomar los medicamentos, además de las recomendaciones usuales de hidratarse, taparse, consumir, ahora sí que como dicen, frutas y verduras. Y antes de salir de casa, bien informados con estas recomendaciones por si utiliza las vialidades en la capital del país. Este jueves los servicios de emergencia están laborando en Canal de Río Churubusco. Esto es a la altura de la avenida 4 Sur. Hay que conducir con precaución. Se presentó un accidente vial en este punto. Si utilizan el metro, hay que tomar en cuenta que los mismos usuarios ya están reportando a través de redes sociales que se presenta humo en la estación Zapata. Esta es la línea verde, es la línea 3 que conduce hasta Ciudad Universitaria. Además, hay retraso en la salida de trenes. Si utiliza el Metrobús, le recordamos que hay algunas estaciones que van a suspender servicio por mantenimiento nocturno. Y nos referimos al DIF de Xochimilco en ambas direcciones. También Moctezuma, dirección Río de los Remedios, y Calzada Taxqueña, dirección Preparatoria 1. Esto será desde las 8 de la noche de este jueves 15 de enero hasta el cierre de servicio. Así que tomen en cuenta las recomendaciones. Nos vamos a la pausa, es breve. Regresamos con más en 11 Noticias. Volvemos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y vamos ahora con temas capitalinos. Y es que mire, la próxima semana va a llegar al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley para regular la operación de los refugios animales. Hoy tuve comunicación con gobierno. Entre lunes y martes de la próxima semana llega la de refugios, para poderla el día miércoles estará presentando aquí en la permanente. Diputadas y diputados del Congreso local informaron que se realizará un parlamento abierto con grupos protectores de animales para elaborar el dictamen final. Esta ley podría ser discutida y votada al iniciar el periodo ordinario en febrero. Vamos a ser parlamento abierto. Una vez que llegue la iniciativa de la jefa de gobierno, haremos un proceso amplio. Insistir, el objetivo es fortalecer su trabajo, dar certeza jurídica, que haya derechos y obligaciones claros, y que podamos garantizar que los seres sintientes que están ahí están en buenas condiciones. Bueno, vamos a hablar ahora de la reunión que se tenía prevista para que quienes estaban en el refugio franciscano visitaran a los animales que salieron a otros albergues. Bueno, esta reunión se pospuso, no se pudo concretar. Quienes integran el refugio franciscano iban al albergue temporal del Deportivo Hermanos Galeana. Ahí residen 183 perritos rescatados del predio de Coajimalpa, pero miren, el abogado expresó cuáles fueron las razones. Fernando Pérez, quien está al frente de la defensa legal del refugio, informó que a solicitud de las autoridades del gobierno capitalino se va a establecer una nueva fecha durante la reunión con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México el próximo lunes 19 de enero. Señaló que el objetivo es realizar un censo de los perritos reubicados en el Ajusco, también en el Deportivo Hermanos Galeana y en la Brigada de Vigilancia Animal Capitalina, donde fueron llevados. También buscan corroborar cuál es el estado de salud en el que se encuentran los perritos. Cambiamos de tema. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realiza diversas investigaciones, esto tras el descarrilamiento del tren interoceánico, que como sabemos provocó el fallecimiento de 14 personas y dejó cerca de 100 más lesionadas.
más que por el descarrilamiento, porque eso lo que estamos viendo es que no haya habido alguna omisión en algún proceso por parte de un servidor público que haya o de una empresa o de un proveedor que haya provocado o que haya sido omiso en realizar correctamente sus funciones. La secretaria Raquel Buenrostro indicó que por ley la dependencia a su cargo tiene la obligación de hacer auditorías a todas las instituciones de gobierno, particularmente cuando hay un evento desafortunado como fue el descarrilamiento de este tren interoceánico el pasado 28 de diciembre. Cada año hay un programa y esa institución particularmente el año pasado se auditó y se ha estado auditando, pero ahora vamos a poner más énfasis y más cuidado en ese tema. No... O sea, ya teníamos antes. Y ahora lo que vamos a hacer es algo más detallado, más específico. La secretaria Buenrostro también habló sobre la protección de datos en el nuevo registro de líneas telefónicas. Detalló que la secretaria a su cargo tiene abiertas varias denuncias por oficio, lo que no hacía el anterior INAI, pues solo actuaba en materia de protección de datos cuando había una denuncia. Agregó que se realizan investigaciones de los casos de todas las empresas de telefonía móvil, así como de funcionarias y funcionarios. En otros temas, el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, va a enfrentar el proceso penal en su contra en libertad. La Fiscalía Estatal lo acusa de presunta posesión de cocaína. En una primera audiencia de imputación y luego de permanecer más de 48 horas detenido en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Cobén, el juez consideró que no hay riesgo de fuga por parte del rector. La próxima audiencia de imputación será el próximo domingo en la Sala de Juicios Orales de Campeche. Antes de la audiencia, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México no debe existir ninguna acción judicial motivada por intereses políticos y subrayó que la detención de figuras públicas como rectores, periodistas o autoridades electas debe estar sustentada en pruebas sólidas. Bueno, sobre este mismo asunto, la Universidad Autónoma Metropolitana hizo un llamado a las autoridades del estado de Campeche para el esclarecimiento de lo sucedido, esto con pleno apego al Estado de Derecho, garantizando en todo momento el acceso a la verdad y la justicia. Asimismo, la UAM exhortó a que los procedimientos de la investigación se conduzcan con estricto respeto a los derechos humanos, a las garantías individuales y a la autonomía universitaria, y que el deslinde de responsabilidades en su caso se realice conforme a la ley y a los principios que rigen un debido proceso. Bueno, pues nos vamos con otros asuntos que tienen que ver directamente con el conflicto que surgió en Jalisco, precisamente por el tema del costo del transporte. Y miren, también es muy importante que revisemos otros temas. A continuación les vamos a compartir esta historia de lo ocurrido en Guadalajara. Tarifazo es una palabra de moda en Jalisco. El anuncio del aumento al transporte público encendió el enojo social. A partir de abril de 2026, a las y los jaliscienses les podría costar mucho más. El gobierno de Jalisco aprobó subir la tarifa general de 9.50 a 14 pesos, un aumento de más del 47% que hasta ahora no implica mejoras en la calidad o seguridad del servicio y que es más elevado si se compara con las principales metrópolis de México. En la Ciudad de México, el transporte va de los 2 a los 11 pesos. En Ciudad Juárez oscila entre los 6 y 12 pesos. En Monterrey es de 9 a 17 pesos y a partir de abril en Guadalajara será de 5 a 14 pesos, uno de los más altos del país. Las personas de la clase trabajadora, de las clases más bajas, gastan un promedio entre 20 y 30% de su salario en transporte público. Con la tarifa que está ahorita, si lo aumentas al 40, eso subiría como al 35, casi 40% del salario, ¿no? La persona promedio en Guadalajara utiliza, bueno, en el área, alrededor de 4 camiones o 4 medios de transporte al día. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, el 57% de las personas usa el transporte público como medio habitual de traslado. ¿Cuáles son los grupos o los sectores de la población del estado de Jalisco que quedarían más afectados? Finalmente, las personas que viven
más hacia las periferias, quienes tienen que hacer trayectos multimodales, esto es, utilizan diferentes medios de transporte al día. Es el derecho a la movilidad que nos da acceso a otros derechos, como sea el estudio, el trabajo, el acceso a la salud. Ante este escenario, la ciudadanía respondió. Por primera vez en Jalisco se impulsa un referéndum estatal para que sea la gente quien decida si acepta o no el tarifazo. Siempre nosotros tendríamos hasta el 26 de enero de este mes para juntar el 0.05% del padrón nominal del Estado de Jalisco. Eso quiere decir algo así como 3.370 firmas aproximadamente. Es importante que las personas sepan que estas cosas existen, sepan que su voto sí importa, que lo que se hace con sus impuestos y las cosas que afectan su vida de la manera más directa, ellos sí tienen incidencia. Pero hay otra preocupación, el acceso a la tarifa preferencial, que permitiría que cada viaje cueste entre 5 y 7 pesos para estudiantes, docentes, personas adultas mayores o con alguna discapacidad, estaría condicionado, denuncian. Para acceder a ella se necesitará la nueva tarjeta única al estilo Jalisco que promueve el gobierno estatal para entregar apoyos sociales y usarla en el transporte. Sin embargo, está vinculada a una entidad bancaria privada. Donde hay que meter datos de biométricos, que son tu huella digital y tu retina, donde tienes que poner todos tus datos patrimoniales, porque como es banca, involucra una institución de crédito, entonces necesitan saber tus datos fiscales. Hoy el debate en Jalisco no solo es el precio del pasaje, sino quién decide y a quién se escucha. El transporte público es un servicio público y como tal debe ser garantizado por el Estado. Constituye un derecho, sobre todo para las poblaciones más vulneradas. Y si tú condicionas el uso de el acceso a ese derecho al uso de una tarjeta y de una tarifa que va más allá de lo que pueden costear las familias, estás vulnerándolos. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Vamos con los deportes, arrancamos con información de la Serie del Caribe y es que mire, por segunda vez en la historia de este torneo, Guadalajara será sede. Ahí se disputará el campeón y subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico contra los campeones de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá. Del 1 al 7 de febrero, Guadalajara será sede de la Serie del Caribe, uno de los eventos más importantes del béisbol en la región. Esta edición cambió de rumbo de manera inesperada, luego de que el 15 de diciembre, México, República Dominicana y Puerto Rico informaron a la Confederación que no querían asistir a Venezuela por diversas circunstancias, entre ellas las presiones que existían por parte de Estados Unidos ante el gobierno venezolano. La Confederación del Caribe tiene un protocolo para estos casos. El 15 de diciembre era la fecha límite para definir si cada país podía asistir. Al no haber condiciones, la serie quedó por unos días sin casa. En entrevista, Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, nos explicó cómo México levantó la mano. El 15 de diciembre era la fecha límite que nosotros teníamos bajo un protocolo de la Confederación. Y mira, muy brevemente, hay un protocolo que protege la Serie del Caribe para cualquier eventualidad. Llegamos a la fecha límite y había circunstancias muy particulares para Puerto Rico, para Dominicana y muy diferentes para México que nos impidieron ir. Se decidió, yo te diría casi inmediatamente, porque en las mesas de trabajo que te digo que tuvimos con la Confederación, ahí Venezuela dijo, yo no puedo ir, ¿no? Es más, independientemente de México, donde vaya a ser, yo no puedo ir, ¿no? En ese momento ya sabíamos que había dicho que no. Venezuela no necesita invitación, más bien como miembro dijo yo no puedo. La Confederación analizó opciones y tras revisar infraestructura, logística y capacidad organizativa, el 18 de diciembre, la decisión final fue Jalisco. Jalisco levantó la mano y puso en la mesa la infraestructura que tiene, también organizacional, ¿no? El equipo de trabajo. Ellos traen una inercia de hace unos años porque no han parado en béisbol, ¿no? No han parado desde softball, la otra liga. Entonces, en ese sentido,
digamos que están un poco más maduros. Además, en estos cambios se definió un formato con 5 equipos: República Dominicana, Puerto Rico, Panamá como invitado, y por primera vez México tendrá la presencia de 2 novenas. De entrada era tener un round robin de 5 equipos, el quinto invitado que fuera Panamá, y es, oye, ¿viene Venezuela? No viene Venezuela, y como no viene Venezuela, entonces para nosotros, y pensando en este ecosistema también para la afición, era mejor que tuviéramos un segundo equipo mexicano. Mientras todo se afina, la fiesta ya comenzó para la afición. Los boletos ya están a la venta a través de Boleto Móvil. Por ahora se ofrecen abonos que van desde los 3,770 pesos más cargos hasta los 28,600 más cargos. Y este fin de semana saldrán a la venta las entradas individuales. 11 Noticias, Diana Izárate. Hablemos del camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 porque comenzó el registro para la compra de boletos. Más detalles. Estamos a poco más de 2 años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y la cuenta regresiva ya empezó. También para los aficionados, los organizadores activaron el proceso de venta de boletos, muy similar a lo que ocurre con el Mundial. Primero, hay que hacer un preregistro para tener derecho a comprar. A partir del 14 de enero y hasta el 18 de marzo, está abierto el registro gratuito en línea. No se trata de una venta directa, sino de un sorteo que asignará horarios para ingresar a la plataforma oficial y adquirir entradas cuando arranque la primera fase de venta, que se realizará del 9 al 19 de abril del 2026. Para registrarse, los interesados deben ingresar a la página oficial www.la28.org, crear una cuenta y dejar sus datos de contacto. Quienes resulten seleccionados recibirán un correo con su ventana de compra. Los boletos serán digitales y habrá opciones para todos los bolsillos, con precios desde los $28, aunque los eventos más demandados como ceremonias, deportes acuáticos, finales, entre otros, tendrán costos más elevados. Además, los residentes de las ciudades sedes contarán con una preventa especial. Así que aunque faltan más de 2 años para que inicien los Juegos, el proceso para vivir Los Ángeles 2028 ya está oficialmente en marcha. 11 Noticias, Diana Izárate. Y aquí en la Ciudad de México ya también se prepara todo para el regreso de las grandes ligas a nuestro país y también para el Mundial 2026. El béisbol de las grandes ligas vuelve a la Ciudad de México en este 2026. Será con 2 juegos de temporada regular entre los Diamantes de Arizona y los Padres de San Diego. Los partidos se disputarán el sábado 25 y domingo 26 de abril en el estadio Alfredo Harpelú. La venta de boletos comienza el 19 de enero. A 147 días del inicio del Mundial de Fútbol, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lideró la reunión del comité para esta justa. En compañía de los integrantes de este grupo de trabajo, Brugada realizó un recorrido por las obras del Estadio Ciudad de México y la zona de Santa Úrsula, donde se presentaron los avances técnicos y logísticos clave para recibir a las y los millones de visitantes nacionales e internacionales. Primero quiero felicitarlos por las obras que están llevando a cabo. Está garantizándose un mundial más seguro, un mundial que cumple con todas las expectativas que tienen los aficionados nacionales e internacionales, pero que cumple con lo vital, con protección civil, con seguridad, con garantizar que este lugar pueda ser un gran escenario. Entonces, en medio del desastre institucional que se vive en el Real Madrid tras la salida del técnico Xabi Alonso, ahora fueron eliminados de la Copa del Rey por el Club Albacete de la Segunda División Española. El marcador terminó 3-2 y con esto el Albacete jugará los cuartos de final por segunda vez en su historia. Bueno, vamos a dejar los deportes para hablar de este programa Semilleros de la Honestidad en los libros de texto, y es que fomenta y promueve la prevención de la corrupción, la formación de una ciudadanía crítica, esto desde la temprana edad. Judith Hernández nos cuenta de qué se trata.
Los libros de texto gratuitos de nivel preescolar serán actualizados para incluir la educación contra la corrupción. Y a mediano plazo, lo que aspiramos es fortalecer ya los contenidos curriculares educativos mediante la actualización de libros de texto, promoviendo la prevención de la corrupción y la formación de una ciudadanía crítica desde el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades de la nueva escuela mexicana. Esta actualización formará parte del programa Semilleros de la Honestidad, cuyo objetivo es inculcar en el estudiantado de preescolar valores como la honestidad, el respeto, la empatía, la responsabilidad y el cuidado del medio ambiente. La corrupción es un cáncer que erosiona la confianza en las instituciones. Por ello, la mejor manera de combatirla es educar en la honestidad desde la infancia, acompañando los procesos educativos con herramientas, experiencias y contenidos que fortalezcan la formación ética desde los primeros años de vida. Este programa, impulsado por las Secretarías Anticorrupción y Buen Gobierno, de Educación Pública, Cultura y el DIF, se basa en la premisa de que la mejor forma de combatir la corrupción es mediante la educación desde la primera infancia. Es fomentar la reflexión y la práctica de los valores a través de canciones, historias y juegos para sembrar desde hoy la semilla de la honestidad. Los valores no se imponen, se viven, se cultivan y se aprenden ejerciéndoles. Y ese será el trabajo que ayudarán a realizar los puppets Toño, Naye y Tec. A través de los dilemas éticos que nos plantearán Toño, Naye y Tec, podremos también aprender a tomar decisiones. La semilla de la honestidad que se sembrará en las infancias crecerá junto con ellas y ellos, ayudándoles en un futuro a ejercer una ciudadanía y un liderazgo ético. 11 Noticias, Judith Hernández. Esta mañana queremos compartir con ustedes una información que siempre nos da mucho orgullo porque además es una persona que apreciamos, que queremos y que respetamos en todo el Canal 11 y en el mundo de la cultura. Y les cuento por qué. La Asociación Nacional de Locutores de México informó que el periodista de Canal 11, Miguel de la Cruz, resultó ganador del Premio Nacional de Locución 2025 en la categoría Cultura Medalla Humberto G. Tamayo. Querido Miguel, como siempre nos da mucho gusto que recibas este premio. Será el miércoles 21 de enero en el Museo Nacional de Antropología. Y mira, Miguel, te decía, uno tras otro reconocimiento a una trayectoria muy merecida. La verdad es que nos llena de orgullo y me imagino que a ti pues te hace sentir muy bien, porque ha sido toda una vida dedicada a la cultura, Miguel. Bienvenido, sí. Buenos días. Qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa, qué grata sorpresa. Muy merecida además, Miguel. Muchas gracias. Pues yo agradezco a la Asociación Nacional de Locutores de México por esta distinción. Ya en alguna ocasión me habían distinguido con el micrófono de oro, que es uno de sus galardones. Sí, así es. Y en esta ocasión me avisaron que era una medalla y que en la categoría de cultura estaba seleccionado. O sea que lo agradezco a quienes hayan sido el jurado o el comité, no sé, lo agradezco mucho. Y desde luego a todas las muestras de felicitación que me han llegado por redes, todavía no acabo de responder todos. Ay, pero... Miguel, muy merecidas. Miren, además les voy a decir que Miguel es una persona muy modesta. Estos premios lo agobian un poco, pero además el nombre que lleva el premio Miguel Humberto G. Tamayo, que es toda una tradición en el mundo de la locución. Estaba revisando parte de su biografía y desde los años 40 él empezó en la XX, en la XCW, estaciones emblemáticas en nuestro país. Entonces creo que llevar un premio con el nombre de un reconocido locutor no solo se comparte, sino se agradece y en este caso se merece, Miguel. Tienes toda la razón. Para mí es muy significativo, porque me hizo recordar cuando fui por mi certificado de locución. Antes había. Reprobé 3 veces. Híjole, Miguel, pero estaba re fácil. No es cierto. Bueno, yo pasé después en la tercera oportunidad. Tipo A, porque había de distintas categorías. Era B, si llevabas solo la secundaria. Exacto. Y si llevabas un estudio más que la secundaria, pasabas a la categoría A.
pero me costó. Sí, me claro. costó y pues me estaba acordando cuando fui por mi certificado, por fin. Por fin, y ahí lo tienes y es parte de tu trayectoria. Felicidades, Miguel. Ya Muchas iremos gracias. el 21 a Les ver agradezco. al Museo de Antropología, a echarte porras, a estar contigo y a recibir ese premio muy merecido. Vámonos con más. Vámonos con más. Bueno, pues nada menos que uno de los artistas emblemáticos de la corriente de la ruptura en México, Arnaldo Cohen, está preparando una exposición que se inaugura el próximo fin de semana. Vamos a ver los detalles. Un rodillo extiende pintura sobre los muros de la galería del Seminario de Cultura Mexicana. Su espacio está a punto de ocuparse con obras de creación reciente de Arnaldo Cohen. El artista perteneciente al movimiento de la ruptura, aquel que se rebeló contra la Escuela Mexicana de Pintura y propuso, entre otras cosas, expresiones abstractas y apolíticas. Todo quedará listo para la inauguración el próximo sábado de la muestra Memoria, Cuerpo y Metamorfosis, festín geométrico de más de 60 piezas entre cubos, esferas, prismas y sillas. Arte objeto que tiene su origen en una exposición de hace 3 décadas en la que Arnaldo Cohen presentó 3 sillas, de las que se conserva una. Había peticiones para venderla y no estaba a la venta. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos una edición de unas 20 de la misma silla? Entonces dijimos, bueno, buena idea. El ánimo creativo de Arnaldo Cohen finalmente encontró más atractivo generar diferentes sillas. Entonces de ahí salió la idea de hacer esta exposición. Creadas en 6 meses, estas obras rinden homenaje a artistas que han significado mucho en la trayectoria de Arnaldo Cohen, como Man Ray, El Bosco y Octavio Paz, al tiempo que invitan a la reflexión sobre imagen, espacio y percepción. Invitar a cada uno de ustedes y al público en general a interpretar por sí mismo o a ver qué es lo que le dicen cada una de las piezas. En Mazarik 526, la inauguración el próximo sábado a mediodía. Con imágenes de Eduardo Zamudio y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día. Es El inexplicable caso de la banda del automóvil gris de Juan José Rodríguez, editado por Grijalvo. Este libro en voz de su autor. Esta es la primera novela que ocurre en la Ciudad de México, las primeras bandas organizadas que trabajaban con apoyo de un poder político temporal, y esa historia que se está justamente perdiendo, quise retomarla bajo otros puntos de vista y nuevos hallazgos históricos. Parece que el automóvil gris nunca fue gris, y en ese camino este joven descubre esas contradicciones. Yo he sido historiador y he sentido esa adrenalina de meterte archivos, checar datos y ver cómo algunos hilos se caen y otros surgen. Y la novela es eso, el proceso que un investigador que ve que los diarios de su abuelo tan admirado tiene mucha referencia al automóvil gris, caray, estuvo dentro de la banda. Dejo que el lector viva ese desconcierto, esas contradicciones y encuentre al final si realmente el abuelo estuvo en la banda. Bueno, y luego con el 11 ya avanzamos 88 páginas del libro La derrota de los días de Mauricio Carrera, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de Malú y dice: lo hizo entre pensamientos de cobardía y deshonor, en silencio, sabedor de que era víctima de un destino que siempre terminó por excederlo. Gracias, Malú, por esta aportación. Seguimos leyendo. Es cumpleaños del poeta mexicano Armando Alanís, creador de Acción Poética, este ejercicio de escribir fragmentos de poemas en las calles. En su honor, el poema del día: ayer me acerqué al enigma de tus ojos, que en alguna parte dice: son un bullicio tus ojos abiertos, alimentan mis cantos y el que va a cantar te saluda en su reflejo. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. ¿No había escuchado este concepto de la poesía de las calles? Sí, es un poeta que sale a las calles, pinta bardas con fragmentos y lleva en este ejercicio 20 y tantos años. Entonces ya lo han replicado en 70, 80 países donde pintan bardas con fragmentos de poesía. Es una acción poética, así se llama. En lugar del graffiti, que bueno, hay muchos muy buenos y que le dan mucha vista a las ciudades, pero fíjate, un fragmento de un poema. Sí, lo tuvimos en sala de lectura con un poemario, si no mal recuerdo se llamaba Balacera.
poemas dedicados a la violencia, no para exaltarla, sino para poner un punto de vista crítico. Lo tuvimos, fue muy bueno, y luego fuimos a Monterrey porque él es de allá y volvimos a hacer otra sala de lectura con otro libro. Una felicitación a Armando Alanís. Claro, pues hay que repasar y revisar sus textos porque vale la pena. Mira, qué buena historia. Miguel, gracias. Gracias. Y otra vez felicidades Muchas de parte de todo este equipo que siempre te ha acompañado, que te aprecia y te reconoce tu trabajo. Nos vemos en la entrega, ¿no? Nos vemos, claro, ahí estaremos. Volvemos y te vemos mañana. ¿Cómo no? Pausa. 7 de la mañana en el tiempo del centro. Tenemos un resumen de noticias. Analiza el gobierno de Puebla denuncia contra TV Azteca por extorsión y cobro de piso digital. Emite el gobierno federal recomendaciones para evitar ser víctima de los fraudes conocidos como montadeudas durante esta cuesta de enero. Este tipo de fraudes opera principalmente en aplicaciones móviles y plataformas de Internet. Aumenta 5% los empleos formales en la Ciudad de México. Presenta propuestas para la elaboración de la reforma electoral. Podría ser enviada al Congreso en febrero. Vinculan a proceso a la expresidenta municipal de Toanuato, Michoacán, y a 2 exfuncionarios más por delitos de peculado. Regresan astronautas de la Estación Espacial Internacional. La NASA tomó la decisión de retornar a la tripulación antes de lo previsto, tras monitorear el estado de salud de uno de sus integrantes. Y bueno, esta mañana agradecemos esta comunicación con Alex González Ormeroz, directora de Political Economics en México y especialista en nuevas tecnologías. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buenos días. Hola, Angélica, qué gusto estar aquí. Pues hablar de inteligencia artificial, de un tema que ya lo tenemos día con día en nuestra vida cotidiana, pero al mismo tiempo que podemos dar información sobre los grandes avances que se permiten en el sector médico, en el sector industrial, en el mismo mundo laboral. Pues también hablamos de una situación particular que es la desinformación con esta inteligencia artificial. Alex, ¿cómo nos encontramos en México? ¿Cómo se ha expandido estas nuevas tecnologías, pero que al mismo tiempo pues nos están orillando a tener cada vez más información, particularmente en redes sociales, que no es verdadera? Como bien dices, Angélica, es una tecnología como cualquier herramienta nueva y poderosa, con muchísimo potencial para ayudarnos a crear nuevas medicinas, para ayudar a eficientar procesos económicos, sociales, pero fundamentalmente ahorita, en esta etapa de su desarrollo, lo que más estamos viendo, la interacción más importante que tiene la sociedad con la inteligencia artificial, es como dices, es con las fake news, con la información falsa y con el hecho de que ya no sabemos qué es verdad en Internet o no. Claro. Ahora, Alex, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte y saludarte. ¿Qué tanta responsabilidad tienen las plataformas o las empresas que manejan pues todas estas redes sociales en el contenido que se difunde? Porque pues siempre hemos hablado de que difícilmente se podría regular, pero si nos orientamos precisamente hacia este tema regulatorio, ¿regular en qué sentido contribuiría o no para evitar, para frenar, para controlar el manejo excesivo de este tipo de inteligencia artificial, que si bien trae muchos beneficios, como sabemos, también tiene como que su lado oscuro? ¿Hacia dónde nos movemos, Alex? ¿Cómo ves el panorama? Guadalupe, yo creo que es un lado francamente oscuro, ¿eh? Sí. Es un debate que sigue en ciernes ahorita muy agitado. Los tecnólogos, la gente que está a favor de la tecnología, dice que la regulación siempre es mala porque nos limita, pero ya estamos empezando a ver las terribles consecuencias de la falta de regulación en este sector. Particularmente esta semana, el gran debate en el Reino Unido, por ejemplo, para darles un ejemplo, es la plataforma X, Twitter, de Elon Musk, que está generando, lo diré con todas sus letras, pornografía de mujeres y menores de edad, con su inteligencia artificial Grok, que es una foto de cualquier niña, niño o mujer en su sitio, donde la gente estaba pidiendo que los pusieran bikini o peor. Ahora la solución del gobierno británico, y creo que es la correcta, aunque mucha gente se ofenda, es literalmente quitar
X del Internet británico, o sea, eliminarlo. Sí. La gente dice que es censura, pero me temo que cuando se trata de pornografía infantil, el último responsable es la plataforma y no han hecho nada para detener este tipo de contenidos. Entonces, pues me temo que yo estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno británico. Y esta es un poco la situación en la que estamos en todo el mundo. México tiene su regulación de inteligencia artificial, pero una vez más me temo que nuestros legisladores se mueven mucho más lento que la tecnología. Entonces, en cuanto salió, pues ya estaba un poco obsoleta. Ahora bien, Alex, precisamente sobre este mismo asunto que tiene que ver con la regulación, ya la Organización de las Naciones Unidas desde el 2024 pues alertaba la necesaria, incluso utilizaba esta palabra como irrefutable regulación que se necesita de la inteligencia artificial a nivel mundial, y particularmente señalaba lo que tiene que ver con la brecha digital y la desigualdad si no se realiza esta regulación. Y tú acabas de tocar el punto importante que es México, nuestro país, cómo estamos avanzando y de qué forma tendría que implementarse un marco regulatorio, un marco normativo que incluya también tanto a las empresas de tecnología, de inteligencia artificial y también a la academia para que se pueda realizar un marco normativo, una regulación que incluso no afecte los derechos humanos ni las libertades. Angélica, ahí faltó, diría yo, un jugador clave, que es el Estado, la academia, el sector privado y el Estado. Uno de los proyectos más interesantes, diría yo, del gobierno actual, de la presidenta Claudia Sheinbaum, es el proyecto de Coatlicue, que es esta supercomputadora de las más poderosas del mundo, que se está generando justamente para desarrollar proyectos tanto de otros tipos, pero de inteligencia artificial mexicana. ¿Por qué es importante eso? Porque gran parte de la carrera ahorita estratégica del mundo es la carrera por tener una inteligencia artificial funcional. Tiene muchos retos, muchos peligros, pero es parte del mundo en el que estamos, y México me temo que está muy atrás. México no ha avanzado en términos de tecnología de inteligencia artificial. Cualquier empresa mexicana que te diga usamos inteligencia artificial es como si yo dijera que yo utilizo una Mac o una computadora. O sea, yo no la hice, la estoy usando, es una herramienta que uso yo, pero le estoy pagando a alguien más para que me brinde sus servicios. Como tal, no hay una inteligencia artificial mexicana, y eso es estratégicamente a nivel global uno de los retos que tenemos. El otro día estaba platicando con militares aquí en México, y una de las cosas que decían es una de las grandes de los grandes retos, digamos, que tiene México es la dependencia tecnológica en otros países. Estamos, Alex, analizando un poco también lo que es el mensaje, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que consumimos en redes sociales. Estos mensajes que se difunden muchas veces tienen que ver con mensajes de odio, mensajes discriminatorios, incluso mensajes divertidos que nos atraen, nos conectamos. ¿Cómo se establece ese vínculo entre el mensaje y el usuario consumidor de lo que se ve en redes sociales, con la intervención de este famoso algoritmo y toda esta cadena de creativos que hay detrás de los contenidos? Ahí cómo podemos alertarnos o cómo podemos tener esos lentes que nos impidan como usuarios caer en una situación vulnerable, no solo de nuestra personalidad, de nuestros datos, de lo que consumimos, de las famosas estafas, contenidos, algoritmo, consumo. Alex, ¿qué decir de este tema? Guadalupe, creo que ese es el tema fundamental ahorita que nos atañe. Como ciudadanía, ¿qué podemos hacer para que no nos afecte, para que no caigamos, no solo en estafas, sino que creamos en noticias o en imágenes que no son verdaderas? La realidad es que ahorita, conforme va avanzando la tecnología, mucha gente sigue siendo experta en ver así detallitos de la foto, del video, del audio, que dicen, esto es inteligencia artificial. Eso va a durar muy poco. Ya yo creo que la gran mayoría de la gente no puede determinar qué es real y qué es inteligencia artificial. Y no es su culpa, es una tecnología muy avanzada. Entonces, tenemos que dar un paso para atrás y empezar a verlo de manera más crítica. No es la tecnología la que estamos analizando, sino la persona creadora de esa imagen, de ese video. ¿Qué nos podemos preguntar? Primero es, este contenido, ¿qué nos está tratando de hacer sentir? Y eso es lo fundamental. No es
qué está diciendo, es qué nos está haciendo sentir. El lingüista mexicano Adrián Chávez creo que tiene una gran frase que es la pausa, con P mayúscula. En cuanto estás viendo un video de, no sé, un gandaya que le está haciendo a algún perrito, lo que sea, detente y di, a ver, una pausa, yo como persona que está viendo esto, ¿qué me está tratando de hacer sentir este video? ¿Me está tratando de polarizar? ¿Me está tratando de comentar? ¿Me está tratando de hacer que comparte esta imagen? Y es lo mismo con estafas, ¿no? Si la presidenta Claudia Sheinbaum dice, por favor, invierte en esta cripto, y es un video muy convincente, pausa, pues puede que tú le creas a la presidenta, por eso usaron su imagen, pero la presidenta de México estaría vendiendo criptos. En el mundo en el que estamos, donde el presidente de Estados Unidos sí lo hace, pues estamos en una situación muy, muy difícil de discernirlo. Entonces, el siguiente paso después de la pausa, si aún lo crees, es buscar en otros lugares, otras fuentes que confirmen o desmientan eso. Y si no lo encuentras, por ejemplo, en una página oficial, es que no es cierto. Y yo creo que eso es lo importante. Ya no está en la imagen el ver si es falso, es en que nosotras y nosotros hagamos las investigaciones necesarias, nuestra tarea, para no caer en ese tipo de situaciones. Exacto. Ahora bien, Alex, esto que tú mencionas, quizá es como el ideal para no caer en estas noticias falsas y quizá en personas que tienen vínculo mayor con la tecnología, con el uso de las tecnologías, particularmente pues de computadoras, de internet, de una navegación segura, pero para el resto de las personas que no tienen este acceso tan amplio a poder discernir entre buscar fuentes oficiales y no, incluso las infancias y las adolescencias que todavía quizá no tienen el criterio de ir buscando por varias fuentes para poder llegar a la imagen real o no dejarse engañar de estos videos falsos. ¿Cuáles son esas otras herramientas que a lo mejor tendrían que estar desarrollando? Quizá volvemos al punto, el gobierno, las empresas, incluso la misma academia, para ayudar a la ciudadanía a no caer en estas noticias falsas. Ya hablaba la presidenta, por ejemplo, de la creación de un laboratorio interno de tecnología que permita verificar prácticamente en tiempo real. ¿Se necesitarían más de este tipo de herramientas? Me temo que una herramienta así no es viable, porque la cantidad de contenido que se genera cada milisegundo es titánico. Y puede que tengamos una gran computadora que haga eso, pero yo no creo que eso es tan viable porque vemos inteligencia artificial en todos los rubros de nuestra vida ahora. En cuanto a las infancias, las adolescencias, creo que tenemos dos abordajes. Para las personas un poco más grandes, yo creo que es esta educación mediática que es esencial y cada vez más crucial cada día, que es más o menos lo que les dije, con muchas más aristas, mucho más detalle. Entonces yo creo que si eres una persona adolescente, este es el tipo de educación crucial que tiene que existir dentro de la escuela y también de los hogares. En cuanto a las infancias, yo aquí soy muy radical y yo creo que la gente cada vez más está viendo que esto es la única manera de conseguirlo. No hay que dejar que accedan a una pantalla hasta lo más tarde posible. En Australia ya es ilegal que tú tengas redes sociales hasta los 16 años. Y no es que sean muy radicales, es que se han dado cuenta que las redes sociales, el algoritmo y la inteligencia artificial en conjunto son una droga. Tal cual, son igual o peor que el alcohol, la marihuana, todo eso, porque lo que hace es genera actitudes y comportamientos adictivos que nos encierran en nuestros cuartos. Y los niños son particularmente vulnerables. Entonces, yo sería muy radical. Si eres una mamá, un papá, yo creo que lo más importante es, uno, que no tenga acceso a un celular lo más posible, tu hija, tu hijo, y ponerse de acuerdo con otros papás y hasta las escuelas para ver si se puede detener la permeación del celular y las pantallas con el resto de los niños. ¿Hasta dónde, Alex, finalmente nos va a sorprender el uso de la inteligencia artificial con estos dos lados, el lado luminoso y el lado oscuro? Yo creo que lo más interesante del contenido falso de inteligencia artificial es que yo creo que ya no vamos a saber qué es verdad. Aunque sea verdad un video en redes sociales, ya no lo vamos a creer. ¿Eso a qué nos va a empujar? A que haya una completa desconfianza en los medios que ya conocemos digitales, pero, y aquí supongo que es lo luminoso, que es el lado antitecnológico, que es en cuanto nos demos cuenta que ya
lo que nos dice la pantalla no es creíble, nos va a obligar a tener que salir al mundo real de nuevo. Y eso se me hace muy bonito. Yo conozco a colegas que están empezando a salir, a dejar de ser influencers o personas influyentes en redes sociales y empezar a reclutar a gente en la vida real, en un café, en un bar, en una plaza pública, para empezar a vernos las caras otra vez, y eso a mí se me hace muy positivo. Pues ahí está Alex González Ormerod, directora de México Political Economics, por este tema. Hay muchas otras aristas que se deben de seguir abordando sobre la inteligencia artificial. Por lo pronto te agradecemos esta comunicación y sigamos en contacto. Gracias y buenos días. Gracias, Angélica Guadalupe. Buen día. Buenos días. Vamos con más. Pues ahí está el panorama bien interesante de la inteligencia artificial. Y nos vamos ahora a revisar lo que está ocurriendo en el caso de Puebla y un empresario televisivo. El gobierno es el que quiere demandar a la televisora TV Azteca por supuesta extorsión. ¿Por qué? Pasó en Puebla este caso y hoy se los compartimos a través de la información de mi compañero Arnold Gutiérrez. El gobierno de Puebla analiza si procede jurídicamente contra TV Azteca por el intento de extorsión a cambio de contratos por servicios por la cantidad de más de 2,000 millones de pesos. La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado está integrando una carpeta para tomar la decisión. Se va a valorar si se procede o no legalmente, porque es un caso de extorsión. El gobernador Alejandro Armenta indicó que en Puebla los medios de comunicación están en su derecho de emitir una opinión y rechazó cualquier contrato entre la actual administración y TV Azteca. Pero la calumnia, la desinformación, pues eso no es información. La propaganda, pues es propaganda. Entonces somos respetuosos. Funcionarios de Puebla explicaron que la televisora les ofreció una serie de contratos millonarios. Sobre los distintos conceptos sobre seguros, telefonía, internet, pólizas de seguros, 2,350 millones de pesos, más los recursos de un convenio de difusión institucional, que eso era aparte. Tras ser rechazada la propuesta, la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego inició una campaña de desprestigio contra la administración estatal. La televisora difundió en sus espacios informativos un video editado de una familia en Pahuatlán en el que se quejaba de no haber recibido apoyos de los programas sociales por las intensas lluvias que dañaron su propiedad y cultivos, situación que fue desmentida por la propia familia. Lo que no se vale es fabricar mentiras, tomar elementos de alguna situación para tergiversarla, manipularla con otro fin. El gobierno de Puebla precisó que TV Azteca recibió contratos de hasta 60 millones de pesos de administraciones panistas a cambio de difundir información oficial. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. En otros temas, la Arquidiócesis de México informó el deseo del Papa León XIV de visitar nuestro país. Esto ocurre tras un encuentro que tuvo el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retés, con el Papa León XIV. Durante la audiencia, el Papa expresó su alegría por la peregrinación de la Arquidiócesis primada de México a la Basílica de Guadalupe y expresó su deseo e interés de visitar el Templo Mariano. La información internacional, bienvenida Ingrid Sánchez, buenos días. Hola Ingrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Angie, muy buenos días, Lupita. Efectivamente, pues empezamos con noticias de Estados Unidos y concretamente de Santana, California, donde un agente de la policía disparó directamente a menos de 2 metros de distancia y a la cara a un joven de 21 años. Su nombre es Caden Romler y de acuerdo con reportes de medios locales, perdió la vista en uno de sus ojos de por vida. El joven se encontraba en una manifestación en contra de la violencia que ha encabezado el Servicio
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, y que la semana pasada culminó con el asesinato de la estadounidense Renee Wood. Rumler se acercó con su megáfono cuando vio que la policía detuvo a un asistente de la manifestación y en ese momento el agente hace uso de su arma de aire comprimido. El joven cae al suelo y el agente lo toma de la ropa y lo arrastra hacia atrás. Una familiar de Rumler, Jerry Reese, explicó que su sobrino fue sometido a una cirugía de 6 horas en la que los médicos encontraron fragmentos de plástico, vidrio y metal incrustados en sus ojos y en el rostro, incluyendo una pieza de metal alojada a 7 milímetros de la arteria carótida, lo que podría haberle causado la muerte. El Departamento de Seguridad Nacional responsable de la agresión ha afirmado que los manifestantes lanzaron piedras, pero la policía local afirmó que solo se lanzaron algunos conos. También en Estados Unidos, congresistas demócratas presentaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para impedir una guerra no autorizada contra México. Ellos son Joaquín Castro, el legislador demócrata de mayor rango del subcomité sobre el hemisferio occidental, junto con sus colegas Sarah Jacobs y Greg Stanton, quienes presentaron la llamada Ley de No a una Guerra No Autorizada en México para impedir que se utilicen fondos públicos para una hipotética acción bélica en contra de México. Supuestamente este es el presidente que se presenta como el presidente de la paz. Se supone que nos sacaría de las guerras eternas, pero ahora utiliza el lenguaje en ese sentido. El proyecto de ley introducido en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara espera su programación y eventual votación en el Pleno. Todo esto que está pasando con ICE y con el gobierno de Estados Unidos es algo de qué preocuparse. Ahora tenemos al gabinete del presidente Trump utilizando frases que hacen referencia a la ideología nazi. Vamos a ver esta nota. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se presentó en un evento oficial de esa dependencia usando un podio donde tenía escrito el eslogan "One of ours, all of yours", uno de los nuestros, todos de los suyos, en español, y que es asociado a la ideología nazi. Good morning, everyone. Thank you for being here. I'm Kristi Noem. Según los registros históricos, la frase que hace referencia al castigo colectivo fue utilizada en la masacre de la aldea de Lidice, Checoslovaquia, perpetrada en la noche del 9 de junio de 1942, en venganza luego de que los combatientes locales mataron a un general del ejército nazi alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Se sabe que esa noche los nazis destruyeron completamente el lugar y en represalia ejecutaron a todos los hombres mayores de 15 años, 173 en total. Las mujeres fueron torturadas y 106 infancias enviadas a un campo de concentración. Ahora, Kristi Noem utilizó durante la conferencia de prensa el 8 de enero pasado el podio con la leyenda nazi para hablar sobre la investigación en curso sobre el asesinato de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good por un agente de migración en Minneapolis, quien no ha sido detenido. Ese día Noem acusó a los activistas promigrantes y presentó a los agentes de ICE como víctimas. Estas personas habían seguido a los agentes todo el día, los habían bloqueado e impedían el operativo de aplicación de la ley, lo cual es ilegal. Ni la secretaria Noem ni el Departamento de Seguridad Nacional han brindado ninguna explicación sobre por qué utilizaron la frase en un evento oficial de esta dependencia del gobierno de Estados Unidos. ¡Somos más! ¡Y no tenemos miedo! 11 Noticias, Federico Campbell Peña. En noticias relacionadas con Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvieron este miércoles su primera conversación telefónica desde la intervención militar en territorio venezolano. El mandatario estadounidense calificó de excelente la conversación y añadió en su red social Truth que se abordaron temas como el petróleo y los minerales y el comercio, mientras que la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, destacó que fue una plática desarrollada en el marco del respeto mutuo y en la que abordaron una agenda de trabajo bilateral, así como asuntos pendientes entre ambos países.
el gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de la fase 2 de su plan para la Franja de Gaza. El anuncio fue dado a conocer por el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, quien detalló en X que el plan de 20 puntos incluye pasar del cese al fuego a la desmilitarización del grupo Hamas, así como instaurar un gobierno tecnocrático e iniciar la reconstrucción del territorio palestino, que recordemos quedó casi destruido en su totalidad tras 2 años de genocidio israelí y que dejó alrededor de 70,000 personas fallecidas, incluidas infancias. Pero a pesar del cese al fuego implementado desde octubre pasado, Israel no ha cumplido y en múltiples ocasiones ha bombardeado Gaza. Tan solo en los últimos días provocó la muerte de 13 personas. Washington no ofreció detalles sobre una eventual nueva administración palestina de transición que gobernaría Gaza, ni la cuestionada salida de la población palestina hacia terceros países que violaría el derecho internacional según organismos internacionales. En tanto, la población palestina desplazada que vive en frágiles casas de campaña intenta sobrevivir al frío y a los fuertes vientos que impactan el territorio. Angélica, Guadalupe, hasta aquí la información internacional. Ingrid, qué complicado este inicio de la fase 2. ¿Qué esperar de ella cuando vemos que en la fase 1 de cese el fuego, pues ya lo decías tú, siguieron los bombardeos, seguimos de cerca la información, incluso pues todavía hubo personas fallecidas. Ahora, ¿qué esperar de esta fase 2? Pues muy complicada la situación porque además de que efectivamente continúan los bombardeos, las autoridades israelíes han impulsado de manera, muy subrepticia que se empiezan a construir más asentamientos en otras regiones de los territorios palestinos ocupados como Cisjordania, que no está exactamente en la Franja de Gaza, pero eso nos hace darnos una idea de cuál va a ser la política en ese sentido. También cabe resaltar que el gobierno de Donald Trump, algunos miembros de su gabinete y el propio Donald Trump tienen intereses muy importantes en materia inmobiliaria. Me parece que es otro dato que está en otro tema, en la cuestión económica de Estados Unidos, pero que nos puede dar un poco de indicios sobre cuál va a ser la tendencia en la Franja de Gaza. Y lo que sigue y el desplazamiento de las personas. Ahora el tema de ICE, Ingrid, si quien está al frente de la seguridad nacional en Estados Unidos, en este caso Kristi Noem, tiene una ideología con una frase que hace referencia a una serie de genocidios que se cometieron en la época, en la era de nazi, pues la respuesta que estamos viendo de la acción de ICE no puede ser distinta si además estamos viendo que es personal que no cuenta con ningún protocolo, que no respeta los derechos humanos, que fueron reclutados de manera emergente, que han aumentado en 120% y ahora primero esta mujer en Minnesota y ahora este joven que pierde un ojo con el riesgo de perder la vida. O sea, ¿hacia dónde nos encaminamos con esta política tan violenta de la acción del Servicio de Inmigración y Aduanas? Es terrible lo que estamos viendo. Es una situación muy complicada porque además me gustaría hacer especial hincapié en cuál ha sido la respuesta de las autoridades. Es decir, no ha habido, algún indicio de que se vaya a investigar de manera independiente, por ejemplo, cuestiones como el asesinato de René Guth, a pesar de que ese fue un llamado de organismos incluso internacionales, sino que al revés ha sido como una especie de decir, lo estamos haciendo bien y de reivindicar los hechos incluso. Es decir, no hay visos de que incluso pueda haber algún tipo de reflexión sobre qué es lo que está pasando. Y estas agresiones, que me parece que es la nota también importante, se dan en contra de ciudadanos estadounidenses. Ya no son solamente los ciudadanos de otros países que se encuentran en Estados Unidos, sino que los propios ciudadanos estadounidenses son los que están siendo también víctimas de estas decisiones políticas del gobierno de Estados Unidos. Exacto, ya no distingue nacionalidad, simplemente es aplicar la ley bajo sus reglas y de esta forma tan violenta. Ingrid, gracias por la información, te esperamos mañana con más del mundo. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Seguimos. Tiempo de la ciencia, Itzel Gómez, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, pues hace unas horas los 4 astronautas Senna Karman, Mike Fink, Kimia Joy y Oleg Platonov regresaron a la Tierra, amenizaron en las costas de California, Estados Unidos.
After 167 days in space, Dragon and NASA astronauts... Este fue un regreso de emergencia. El 8 de enero la NASA decidió regresar a la tripulación 11 antes de lo previsto, ya que los equipos estaban monitoreando un problema médico de un miembro de la tripulación. La NASA no especificó ni el problema ni qué miembro enfrentaba la situación médica. Esta tripulación dejó atrás sus experimentos científicos, pues la NASA y SpaceX tomaron la decisión de adelantar el retorno para asegurar que el astronauta o la astronauta reciba la atención médica completa en la Tierra. Esta es la primera evacuación médica desde el laboratorio orbital en más de 25 años de operaciones continuas. El amerizaje puso a prueba la capacidad de respuesta rápida de SpaceX ante emergencias, garantizando que el espacio sea un lugar seguro para los humanos. La misión de esta tripulación era realizar una estancia de 6 meses para estudiar a las plantas en microgravedad, también hacer pruebas de materiales para naves espaciales y experimentos sobre la salud ósea y muscular de los astronautas. La NASA dijo que con el exitoso y seguro regreso de estos astronautas a casa, está preparada para actuar con todos los protocolos en casos de emergencias. El equipo se quedará en San Diego para que se lleven a cabo las revisiones médicas y esperan que este viernes viajen a Houston a la NASA. Las emergencias médicas ocurren en cualquier lugar, incluso en el espacio, como en el caso que le acabo de presentar. Sin embargo, no ha sido el único. Carlos Guevara nos tiene más información. El espacio, el ambiente más inhóspito para la vida humana, ha requerido tecnologías inimaginables para subsistir. Por eso sorprende las pocas emergencias médicas en órbita. Por ejemplo, en más de 15 años, la Estación Espacial Mir solo tuvo una evacuación médica. Alexander Labenkin por una arritmia cardíaca. Un par de años antes, en la Vetusta Salyut 7, Vladimir Vasyutin regresó a la Tierra por una complicación de la típica descalcificación por falta de gravedad. Esta descalcificación que hay de los huesos, este calcio se va a la sangre, se filtra en riñones y bueno, pues empieza a haber piedras de calcio en el sistema urinario, ¿no? En realidad, solo una misión completa se ha cancelado en la historia. Crew 11, que hasta hace unas horas estaba en la Estación Espacial Internacional. Sena Karman, Mike Finke, estadounidenses, Kimi Yayui, de Japón, y Oleg Platonov, ruso. Sin dar a conocer el padecimiento ni al afectado, la NASA optó por cancelar la misión un mes antes. Sabemos también que no debe haber sido una situación de suma emergencia, o por lo menos si lo fue, se estabilizó, porque si no lo podrían haber bajado con mucha más antelación, ¿sí? Porque realmente hay condiciones de tener protocolos de emergencia para evacuar en pocas horas. Una cápsula Soyuz siempre acoplada en la estación y lista para una evacuación urgente. En la cápsula Soyuz se han regresado en una entrada balística, en 4 horas caen en Kazajstán. Pero si tan solo uno está enfermo, ¿por qué regresar a los 4? El problema es, si tú sacas a un tripulante en su nave y a los otros los dejas, ya no tienen con qué regresarse. Entonces, por eso se regresan todos y se interrumpe esta misión. Por el contrario, retornarán en la cápsula Dragon en la que llegaron. Es un proceso que todos los Dragon siguen, o sea, son más o menos unas 11 horas hasta poder llegar al amarizaje. Se va a seguir una órbita disminuyendo la altura y aproximándose a una posición tal que se pueda realmente frenar más fuerte la nave y cambiar de trayectoria para entrar en la atmósfera con el ángulo correcto, para llegar al lugar correcto del Pacífico donde los van a rescatar. Y así termina la única evacuación médica en los 25 años de ocupación continua de la Estación Espacial Internacional. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Cambiamos de tema. Se confirmó oficialmente que el 2025 es uno de los 3 años más calurosos de la era moderna, solo después del 2024 y el 2023. La Organización Meteorológica Mundial informó que la temperatura media del planeta el año pasado fue de 1.44 grados más calurosa comparada con los niveles de la era preindustrial. El organismo indicó que a pesar de que hubo condiciones de la Niña al comienzo y a finales del año, el termómetro en
con el verano se elevó hasta alcanzar estas condiciones de altas temperaturas. Esta información, entre otras cosas, demuestra que la continua tendencia a la alza de la temperatura global y, por supuesto, los cambios asociados de clima con esta condición, pues van todavía a la alza. La Organización Meteorológica Mundial destaca también que en los últimos 11 años el planeta ha alcanzado algún tipo de récord de calentamiento. Y para cerrar, en Coahuila, paleontólogos mexicanos del Museo del Desierto y de Estados Unidos descubrieron una nueva especie de dinosaurio. Le llamaron Genovator spinosaurus y pertenece a un grupo de organismos conocidos como terápodos, que evolutivamente están relacionados con las aves, y este dinosaurio, del que se hallaron restos de cráneo, habría tenido una longitud de 3 metros. Existió hace 73 millones de años y el hallazgo se publicó en una de las revistas científicas llamada Diversity. Bueno, hasta aquí la información. Lupita, Angie. Oye, ya nos diste las razones. No queríamos quedarnos con la duda. Creo que es importante saber quién era parte de los enfermos. Y Carlos responde otra duda: ¿por qué si era uno, por qué no lo regresaron, no? Claro, sí, pues todo esto se debe seguir varios protocolos, pero sí es necesario también tener pues las acciones inmediatas y que sea seguro también. Muy bien. Gracias, Itzel. Muchas gracias. Mañana. Nos vemos mañana. Momento de irnos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias con más información. Para hablar del programa Hecho en México, se busca promover los productos nacionales en todo el mundo. La Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial y la Federación Mexicana de Fútbol lanzaron esta campaña Lo Hecho en México está mejor hecho. Una iniciativa conjunta donde empresas junto con otras de otros países se unirán para promover esta marca bajo el concepto del juego de la pelota prehispánica, símbolo de nuestra identidad. Y mira, la automotriz principal de Estados Unidos, General Motors, anunció una inversión de $1,000 millones en México, esto para los próximos 2 años. El presidente y director general de General Motors México, Paco Garza, anunció que en este año se esperan retos importantes, en donde se adaptará la estrategia para responder a las cambiantes necesidades de los clientes, y agregó que se continuará trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando el compromiso de largo plazo con nuestro país. También refrendó su confianza en México, pese a las afectaciones que ha resentido la industria automotriz instalada en territorio nacional, esto tras las restricciones impuestas por Estados Unidos, por el presidente Donald Trump. La Ciudad de México se ha posicionado como la entidad con más empleos formales en el país. Al cierre de 2025 reportó 3.675.000 trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto al 2024. El empleo formal ha crecido 5.64%, siendo este el mayor crecimiento en la historia de la capital del país. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina informó que el 57% de estos puestos laborales son ocupados por hombres y el 42.8% corresponden a mujeres. 74.5% de empleos formales se concentran en los sectores de transporte, comercio y servicios. También hubo un aumento de 0.28% en el sueldo base, y los números reportan que pasó de 752.9 a 755 pesos, siendo también el salario más alto y mejor pagado a nivel nacional. La segunda entidad con mayor crecimiento de empleo formal fue el Estado de México, y el tercer lugar lo ocupa el Estado de Jalisco. Nos vamos a ir a la pausa. Es muy breve, sigue bajando la temperatura aquí en la Ciudad de México. Estamos, según el termómetro, a 10 grados, entonces sí hace frío. Hablar de la reforma electoral importante en estos tiempos, al volver lo haremos, y también lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los antecedentes penales para las personas que quieren obtener un empleo. Regresamos.
Son las 9:09 en la hora del centro. Más información esta mañana aquí en 11 Noticias. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y los coordinadores legislativos de Morena en las cámaras de diputados y senadores se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum. Revisaron, ya nos decía en la conferencia matutina, todo lo que tiene que ver de manera preliminar todavía con esta iniciativa que se va a presentar al Congreso. Parte de lo que se revisó fue el resultado de los foros de consulta que se realizaron en todo el país. Al final del encuentro, que duró más de 3 horas, Ricardo Monreal informó que la presidenta hizo énfasis en que el dictamen debe garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. La presidenta fue muy clara en eso. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, no, yo creo en la autonomía y hay que garantizar la autonomía a los órganos electorales. La autonomía, eso lo afirmó la presidenta, está garantizado, o sea, la autonomía del INE está garantizada. Tras la presentación del documento, Ricardo Monreal señaló que pese a que no se ha definido cuál será la Cámara de origen, la iniciativa se va a enviar al Congreso a más tardar en la segunda semana de febrero. También informó que se va a reunir con sus aliados políticos, el PT y el Verde Ecologista. Les va a presentar precisamente el proyecto para buscar el consenso importante y necesario para ellos al momento de la votación. El coordinador de Morena en el Senado, por su parte, Adán Augusto López, dijo que lo más importante de esta iniciativa será la participación ciudadana. Viene una nueva etapa donde el pueblo va a ser realmente quien ejerce el poder, quien decida. La consolidación de la democracia participativa, ese es el gran tema de la reforma electoral. Bueno, y prevé esta reunión, este tema de la reforma electoral, que por cierto adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum, que será enviada la primera semana de febrero, pues fue ya tema de debate en la sesión permanente del Congreso. En la sesión permanente del Congreso, la iniciativa de reforma político-electoral fue el tema que predominó entre las y los legisladores. La presidenta del Senado, Laura Itzel Flores, afirmó que la iniciativa debe respetar la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral, el cual dijo es el punto principal que debe de abordar la reforma. Yo estoy a favor de que exista autonomía o independencia, como le quieran llamar, pero yo lo que quiero señalar es que considero que no debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral. Por su parte, la oposición dejó en claro que no acompañará esta reforma. El senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del grupo parlamentario del PAN, acusó a Morena de impulsar una agenda de control total mediante la reforma electoral y la figura de revocación de mandato, a las que calificó como parte de una estrategia autoritaria. Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder. Por eso para nosotros esta no es una reforma electoral. Esta para nosotros es la ley Maduro que el gobierno de Morena quiere instaurar en México. En tanto, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acusó a Morena de querer preparar una reforma para adueñarse del INE y con ello no dejar el poder en 2030, cuando dijo las elecciones no le favorezcan. La primera, quedarse ya totalmente con el INE, colonizarlo, para que esa noche del 1 de junio del 2030 el INE cante el resultado que ellos quieran. La segunda, para desaparecer a los partidos. Y la tercera, para no tener opositores aquí en la Cámara. No les gustan los opositores. No les gusta que les digan pues, la realidad. Por su parte, la vicepresidenta de la mesa directiva, la senadora morenista Verónica Noemí Farjat, pidió no especular y no creer en los dichos de la oposición, pues dijo, aún no hay un documento oficial en el cual se pueda trabajar. Pidió calma a la ciudadanía y esperar a que el texto de la reforma esté listo. Entonces, van a salir con cualquier tipo de cosa, pero les pedimos a toda la ciudadanía que muy amablemente nos vea a través de ustedes, de sus medios de comunicación, por favor, esperen a que esté el texto de la reforma y entonces sobre eso vamos a empezar a discutir y hablar. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, detalló que el Congreso y el Instituto Nacional Electoral tendrán un acercamiento previo a que la iniciativa de la reforma político-electoral llegue a la Cámara de Diputados.
Con imágenes de Eduardo Casanova, Jair Maya e información de Axel Meneses, 11 Noticias. Vamos con algunas recomendaciones emitidas por el gobierno federal a las y los ciudadanos para evitar ser víctima de los fraudes conocidos como montadeudas en esta cuesta de enero principalmente. Son fraudes que operan en aplicaciones móviles y plataformas digitales de Internet. Se anuncian así: préstamos fáciles, inmediatos y sin requisitos. Pero están funcionando de manera ilegal y sus fines son el fraude y la extorsión. Además, están prometiendo dinero rápido sin consultar incluso el buró de crédito y sin revisar el historial crediticio de las personas que lo solicitan. Lo que sí es que piden permisos para acceder a tus contactos, a fotografías, archivos o incluso la ubicación del teléfono celular para otorgar estos montos que en lo general son pequeños y realizan depósitos incluso que no fueron solicitados. Posteriormente, los montadeudas imponen intereses desproporcionados. Y sí, hay que pagar en corto plazo y ahí viene el acoso y la extorsión a las víctimas con la amenaza incluso de publicar información personal. La Unidad de Inteligencia e Investigación Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hace las siguientes recomendaciones a la ciudadanía. Asegurarse que la institución que otorga el préstamo esté autorizada y registrada oficialmente ante la Comisión Nacional para los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF. De entrada hay que desconfiar precisamente de estas ofertas que prometen dinero inmediato sin revisión del historial crediticio. También recomiendan no compartir información personal o financiera que pueda resultar sensible, como la CURP, identificaciones oficiales enviadas mediante fotografías, los datos bancarios o incluso listas de contactos. También sugieren no aceptar ni utilizar depósitos que no hayan sido solicitados. Si denuncian este tipo de fraudes o amenazas, contribuyen a que esto se frene. Hay que comunicarse a la unidad de policía cibernética de la entidad correspondiente, de su estado, de la zona donde vive, o consultar la ciberguía del Gobierno de México. La página web es www.gov.mx/SSPC/documentos/ciberguía. Esta información se queda en nuestras redes sociales para que la pueda revisar. Asuntos de seguridad fueron vinculados a proceso la expresidenta municipal de Tanuato, Michoacán, María Francisca N., también el exsecretario del ayuntamiento, Hugo N., y el exsíndico Epifanio N., todos por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, uso indebido de documentos y ejercicio ilícito del servicio público durante la administración 2021-2024. De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Michoacán, los implicados autorizaron dar de baja bienes muebles municipales con valor aproximado de 2.207.000 pesos. Entre los bienes se encontraban 2 camionetas Frontier, 2 cuatrimotros y un vehículo Cruze marca Chevrolet. La baja fue realizada mediante la falsificación de firmas en el acta de cabildo, en la que se hizo aparecer a regidores como firmantes de manera indebida y con el objetivo de simular la aprobación del procedimiento. Así lo señaló la Fiscalía. Se acreditó la posible participación de los exservidores públicos, quienes fueron presentados ante un juez de control. Además de ser vinculados a proceso, se fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Mire, la Suprema Corte de Justicia tuvo una sesión en la que se dividieron posturas con la aprobación de la permanencia en el tema de los antecedentes penales. Les contamos más al respecto. La Suprema Corte de Justicia avaló que las constancias de antecedentes penales solicitadas en algunos trabajos incluyan las sentencias por delitos graves cuando se hayan cometido. El Pleno resolvió que este requisito no genera discriminación ni afecta el derecho a la reinserción social al negar la protección de la justicia a una persona que fue sentenciada a 6 años de cárcel por transportar a personas migrantes. Luego de cumplir la pena, tramitó una constancia de antecedentes penales. El delito quedó asentado, por lo cual interpuso un amparo para eliminar la referencia.
La Corte lo desechó. La norma reclamada no establece un trato discriminatorio, sino una distinción que es razonable entre delitos graves y no graves, pues los delitos graves, por su mayor impacto social, tienen un tratamiento distinto, por lo que las constancias de antecedentes penales por delitos graves solo operan como una medida de seguridad que forma parte de la política diseñada frente al crimen por parte del Estado. El proyecto del ministro Arístides Guerrero fue aprobado con 6 votos a favor y 3 en contra. Uno de ellos del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien señaló que la medida estigmatiza a las personas que buscan reinsertarse en la sociedad. Y si estamos frente a una persona que quiere ir a trabajar, que quiere buscar trabajo, ese es un signo de reinserción social, y en el trabajo le piden una carta de antecedentes penales, y en su antecedente aparece el dato del delito, cosa que no ocurre con los delitos que no son graves, pues prácticamente la sociedad, la norma, le está diciendo tú tienes que seguir padeciendo la pena. Entre los delitos graves establecidos por el Código Penal Federal se encuentran trata de personas, delincuencia organizada, feminicidio, homicidio doloso, secuestro y abuso sexual infantil, delitos que podrán ser incluidos en las constancias de antecedentes penales una vez cumplida la sentencia. 11 Noticias, Gilberto Molina. La próxima semana llegará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley para regular la operación de los refugios animales. Hoy tuve comunicación con gobierno. Entre lunes y martes de la próxima semana llega la de refugios para poderla el día miércoles estará presentando aquí en la permanente. Diputadas y diputados del Congreso local informaron que se realizará un parlamento abierto con grupos protectores de animales para elaborar el dictamen final. Esta ley podría ser discutida y votada al iniciar el periodo ordinario en febrero. Bueno, vámonos a otros temas. Hablemos del actor mexicano Gael García Bernal. Recibió la Orden de las Artes y las Letras en grado de oficial. Es una distinción honorífica francesa que reconoce su trayectoria artística y su contribución cultural, además de la influencia que tiene en muchos ámbitos internacionales. Delphine Borion, embajadora de Francia en nuestro país, compartió el momento a través de sus redes sociales. Dijo que se sentía honrada de entregar esta condecoración a una figura que defiende los valores de Francia. Destacó también la labor de Gael García como director, productor y promotor cultural, particularmente en la creación del Festival Ambulante, fundado junto con Diego Luna y Elena Fortes. También recordó su papel como embajador de buena voluntad de la UNESCO para la educación cultural y artística en el año 2025. En otros temas, ya se investigan las denuncias por acoso en contra del cantante español Julio Iglesias, no solo contra sus empleadas, quienes realizaron esta denuncia, sino también se han publicado videos en donde besa a la fuerza a algunas conductoras. Sandra Sitle nos informa. Julio Iglesias fue acusado de acoso sexual en España. 2 ex empleadas de sus casas en las Bahamas y República Dominicana aseguran que el cantante las humilló y agredió sexualmente entre enero y octubre de 2021. Ambas mujeres, cuyas identidades han sido protegidas, hicieron acusaciones formales ante la Fiscalía Española con apoyo de la organización Women's Link Worldwide. Una de ellas asegura que busca que los hechos no queden impunes, mientras otra hizo un llamado a que las víctimas de esta persona hablen y crean en la justicia. En redes sociales se han viralizado videos en los que se observa al cantante besar a la fuerza a una conductora de televisión en Latinoamérica. Estos hechos ocurrieron durante transmisiones en vivo en una época en la que Julio Iglesias era considerado uno de los cantantes latinos más reconocidos, lo que le permitía abusar de su poder y fama, normalizando este tipo de conductas. Estos abusos han sido corroborados por otras periodistas que aseguran haber pasado por lo mismo. El diario español, que se encargó de hacer pública la denuncia, afirma que la investigación incluye como colaboradoras a 2 encargadas de las casas del cantante, por lo que podría constituir trata de persona con fines de imposición de trabajo forzado y explotación laboral y sexual, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de las personas trabajadoras. Tras estas acusaciones, colectivos feministas en España pidieron que le retiren los premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de más de 50 años de carrera artística.
Por su parte, el gobierno español ya estudia la posibilidad de retirarle la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes que se le otorgó en el 2010. 11 Noticias, Sandra Sitle. Nos despedimos con un resumen de noticias. Así la información. Pilgrims, empresa dedicada a la producción de derivados del pollo, contempla la inversión de 1.300 millones de dólares en México para generar 4,000 empleos directos y 16,000 indirectos. En México queremos que haya inversión privada. Por supuesto, debe cumplir con las disposiciones ambientales, con las disposiciones de desarrollo nacional. Y Pilgrims en particular tiene inversión ya en México. Y esta apuesta, digamos, que está haciendo, porque es esencialmente para el mercado interno, es porque les ha ido bien y porque saben que invertir en México pues es seguro. Presentan propuestas para la elaboración de la reforma electoral. Podría ser enviada al Congreso en febrero. Estrenan casa casi 5,000 familias derechohabientes de Infonavit gracias al plan para el bienestar que impulsa el gobierno federal. Vinculan a proceso a la expresidenta municipal de Tanuato, Michoacán, María Francisca N., y a 2 exfuncionarios más por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, uso indebido de documentos y ejercicio ilícito del servicio público durante la administración 2021-2024. Lanza el Fobiste, el programa de justicia de condonación de créditos, beneficiará a millones de derechohabientes cuyas deudas se habían vuelto impagables. Bueno, ya nos vamos, les agradecemos como siempre su atención y compañía. Así es, Guadalupe, nos vamos, no sin antes agradecer a quienes nos siguieron en Radio IPN y las redes sociales. Y hoy agradecemos a Magdalena Alejo y a Lía Vadillo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Que tenga un excelente jueves. Abríguense bien, hace frío aquí en la ciudad. Buenos días.